Tema, ley de enfriamiento de Newton. Para resolver un sistema, lo que nos dice es básicamente cuando tenemos un material a una temperatura elevada, cuál será el tiempo que va a tardar para que este sistema regrese a la temperatura ambiente. Entonces, básicamente lo que queremos conocer es cambios en temperatura respecto al tiempo, ¿sí? Y lo que nos dice la ley de enfriamiento de Newton, que esto es igual a una constante de proporcionalidad por el cambio de la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Recordando que lo que nos interesa es el enfriamiento, por lo tanto es un decremento de la temperatura, de ahí el signo. Entonces básicamente la ley de enfriamiento de Newton lo que tiene es que se tiene que resolver este sistema. ¿Cómo es esto? Básicamente lo que se hace es ecuaciones diferenciales, es decir, dejar de un lado las variables de temperatura, en este caso está multiplicando, pasa dividiendo, y del otro lado las variables que no dependen de la temperatura, como es en este caso el tiempo, ¿sí? Y de esto lo que se necesita entonces es resolver para ambos casos. Entonces lo que tenemos acá es un sistema logarítmico, es decir, la solución de esto es el logaritmo natural de la temperatura final, que es la variable que nos interesa, menos la temperatura inicial. Y del otro lado nos queda menos k por el tiempo, ¿sí? Y como en toda integral, más una constante c. Entonces, para resolver esto, necesitamos eliminar ese logaritmo natural. Recuerden, lo que me interesa es la temperatura final, no el logaritmo natural. Entonces, si le aplico una exponencial, me queda la temperatura final menos la temperatura inicial es igual a e a la menos kt más e, ¿sí? También cuando yo tengo una multiplicación de términos, es lo mismo que separarlos de esta manera, ¿sí? De tal forma que por último encontramos que la ley de enfriamiento de Newton dice que la temperatura final es igual a la temperatura inicial más una constante C, que sea la C, o podemos definirla por C1, E a la menos K por el tiempo, ¿sí? Y esta es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué es lo que podemos deducir de acá? Podemos hacer una serie de despejes que serían los importantes para poder solucionar este sistema. Básicamente, el análisis se hace siempre para un tiempo inicial cero. Entonces, si el tiempo inicial es cero, este parámetro se vuelve 1, ¿sí? Por lo tanto, podemos determinar el valor de C, que queda como la temperatura final y este que está sumando pasa restando. Entonces, la constante C es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y tenemos que fijar un dato en un tiempo conocido y la temperatura cual alcanza en ese tiempo conocido. Entonces, eso se sustituye en estas variables y lo que nos interesa encontrar cuánto vale esta constante K. Si empezamos a resolver el ejercicio, bueno, esta es la primera. Esto que está sumando pasaría restando, ¿sí? Esta C que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces me queda E a la menos KT, ¿sí? Entonces para eliminar la exponencial, primer paso es volverla positiva. Nos queda E a la KT. Pasándola de este lado y todo lo demás a este lado, me va a quedar que E a la KT es igual a C1 sobre temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, al resolver este sistema aplicando el logaritmos, nos queda que KT es igual al logaritmo natural de C, temperatura final menos temperatura inicial. Y por último, entonces, el tiempo es igual al logaritmo natural de la constante temperatura final menos temperatura inicial y todo dividido entre el tiempo, perdón, la constante K, ¿sí? De esta manera, si queremos encontrar el valor de T es esto y si queremos encontrar el valor de K, pues simplemente intercambiamos posiciones de estas dos variables y nos queda TF menos T inicial sobre el tiempo. Entonces aquí tenemos dos fórmulas más que nos van a permitir darle solución a un sistema. Entonces, un ejemplo de esto, supongamos que tenemos una barra, ¿sí?, que está originalmente a 100 grados centígrados.
y la colocamos dentro de un cuarto, donde este cuarto tiene una temperatura controlada constante de 0 grados centígrados. Y lo que observamos al medir es que a los 20 minutos la barra alcanza un valor de 50 grados centígrados. Entonces, con estos datos es encontrar primero la ecuación que interprete el enfriamiento que sufre esta barra y después dos preguntas como ¿qué temperatura tendrá a los 10 minutos? ¿Sí? ¿Y en qué tiempo alcanza 25 grados centígrados? ¿Sí? Entonces, este es el ejercicio propuesto. ¿Cómo se resuelve? Entonces ya tenemos una ecuación que dice que la temperatura final es igual a la temperatura inicial más la constante E a la menos KT. De esta encontramos en un despeje que C es igual a la diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la final en este experimento? Pues básicamente en la que iniciamos, que serían 100 grados centígrados. ¿Sale? Menos, ¿cuál es la inicial? Pues la temperatura ambiente. ¿Y cuánto fijamos que es la temperatura ambiente? Pues la del cuarto, que es 0. De tal forma que nos da una constante de 100 grados centígrados. ¿Sale? 100 en este caso. La otra variable que nos interesa encontrar es K. Del despeje realizado vimos que es el logaritmo natural de C sobre la diferencia de temperaturas. Ya vimos que la inicial es el ambiente entre el tiempo. Entonces, para eso fijamos el otro par de parámetros que sabemos que a los 20 minutos llegó a 50 grados centígrados. Entonces, tenemos que C vale 100. La temperatura final son los 50 grados centígrados. El cuarto es a 0 grados centígrados. ¿Y en qué tiempo alcanzó los 50? Pues en 20 minutos. ¿Sí? 50 menos 0 es 0. Podemos quitar esto. 10 entre 5 pues da 2 sobre 20. Entonces, logaritmo natural de 2 nos da 0.69315 sobre 20 y por último K nos da 0.03466 y con este par de datos ya podemos recrear la ecuación que interpreta el enfriamiento de este sistema, es decir, la temperatura final es igual a la temperatura ambiente que es 0 grados, pues no lo voy a poner. C encontramos que es 100, E a la menos K, donde K encontramos que es 0.03466 T. ¿Sí? Esos parámetros son los encontrados previamente. Entonces, con esta expresión ya puedo determinar las preguntas que me hice. ¿Cuál es la temperatura a los 10 minutos? Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir esos 10 minutos en donde tengo el tiempo. ¿Sí? De tal forma que irlo resolviendo paso a paso me da 100, la multiplicación de estos dos parámetros, simplemente recorro un punto decimal. La exponencial me da 0.7071. Por lo tanto, la temperatura a los 10 minutos es de 70.71 grados centígrados. Cosa que es correcto, pues si a los 20 tenía 50 grados, debía haber tenido una temperatura entre 50 y 100 grados centígrados. La otra pregunta planteada es, ¿en qué tiempo alcanza 25 grados centígrados? Para eso ya hicimos un despeje, donde encontramos que el tiempo es el logaritmo natural de la constante C, que vale 100. Temperatura final en este caso es 25, el ambiente sigue siendo 0, entre la constante K, que fijamos como 0.03466. 25 menos 0 pues es 25, 100 entre 25 nos da un logaritmo natural de 4. ¿Sí? El logaritmo natural de 4 es 1.3863 y sobre 0.03466 y esta división nos da 39.997 minutos, que es el tiempo entonces que tarda en alcanzar los 25 grados centígrados. De esta manera entonces encontramos un modelo matemático que representa el tiempo de enfriamiento de un sistema de una temperatura inicial a una temperatura ambiente en este caso.